Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Café con Ventas. Gracias por acompañarnos en este espacio. Ya saben nuestro ritual, ponernos cómodos, cafecito en mano, papel y lápiz para tomar notas de todo esto tan importante que nos va a compartir hoy nuestro invitado. Mi café. Hoy me estoy tomando un café que se llama Cubitos de Café. Está delicioso. Aquí va a quedar la receta en la cajita de descripción. Está riquísimo, recomendado. Nuestro invitado directamente desde mi bella Colombia, Álvaro Pinilla. Álvaro es mentor en estrategia, cultura y desarrollo organizacional, es Master Speaker internacional, consultor senior, Master Coach y Coach empresarial, docente universitario, doctor en marketing y estrategia, es facilitador experiencial. Y fíjense en este dato tan importante, es el creador de los leones de colores y de las metodologías C5, E3 y León. Ahora nos dice si está bien pronunciado, cuya misión es transformar empresas en organizaciones rentables, escalables y sostenibles. Y nos dice Álvaro que ante todo un ser humano en constante crecimiento, con identidad definida y propósito de vida clara. Es un orgullo inmenso estar aquí hoy con nuestro invitado, Álvaro Pinilla. Bienvenido, Álvaro. Bueno, no, Isa, muy contento de estar en Café con Ventas o Café de Ventas, perdón. Y bueno, no, hablar de un tema que nos apasiona, que es el tema comercial, el tema de las ventas. Envío un saludo a toda tu audiencia, tanto en México, sé que también hay muchos seguidores en Colombia y bueno, en general en toda la comunidad en Hispanoamérica. Entonces, esperando generar valor en este tema que nos apasiona, Isa. No lo ponemos en duda, Álvaro. Al contrario, gracias a ti por este espacio, por venir a acompañarnos. Sé que no estás tomando cafecito porque estás con un poquitito de gripa. Doblemente gracias por estar acá, por aceptar esta invitación. Y Álvaro, nos vamos con un tema increíble, como lo hablábamos ahora antes de iniciar, es un tema bastante extenso, una nueva cultura y su impacto en la estrategia de ventas. Tú me comentabas, bueno, para entrar a hablar ya de lo último, pues de lo que nos gusta, como dicen aquí en México, de la carnita, de la estrategia de ventas, vámonos primero a entender qué es una cultura, Álvaro, para saber y poder, y vamos a ir desglosando, desmenuzando este tema tan importante. ¿Qué es una cultura, Álvaro? Ok, bueno, sé que muchas de las personas que están siguiendo esta transmisión, entre ellas por ahí un gran amigo en común que normalmente lo veo ahí siguiéndote, que es Fernando de León. Saludo para él en Guatemala, que es Sí. un gran amigo y también un sensei en ventas. Sí. Dirán, pero bueno, Isa, ¿quién trajo hoy acá? Porque estamos hablando de cultura cuando lo que nos interesa es el tema de la estrategia de ventas y entender un poco más a fondo el tema de la cultura y no solamente de la parte de la cultura organizacional, sino de la cultura, nos permite entender cómo desarrollar una estrategia de ventas. Durante Ujú. años, pues normalmente, y también estando en cargos directivos a nivel comercial, pues siempre hablamos de estrategia comercial, pero antes de ello debemos entrar al tema de la cultura. Y la cultura, pues, entre muchas definiciones, me gusta quedarme con una definición que dice que la cultura es la sumatoria de valores, creencias, hábitos, costumbres que tiene una organización en su interior para hacer que la estrategia se cumpla. Ok. Hay muchas más definiciones de cultura, pero parte de lo que quiero dejar hoy en esta entrevista es que hay una conexión estrecha entre la estrategia y la cultura. La estrategia y la cultura en una organización se amalgaman, se condensan y tienen un hijito que se llama desarrollo organizacional. Ahora, Ujú. cuando desde el punto de vista, no sé, las personas que nos estén viendo, si son emprendedores, están iniciando de pronto, o ya son empresarios, o están en startups, o están en direcciones comerciales de empresas más robustas, eh, sí, desde el punto de vista de su estrategia comercial, están
adaptando la parte de la cultura. Y la cultura es algo que no solamente está en las organizaciones, sino está en nosotros como seres humanos. Claro. Isa, como buena colombiana, como buena bumanguesa, como buena santanderiana, tiene una cultura y a pesar de que ambos somos colombianos, Isa, desde esas raíces de Bucaramanga, esta región tan hermosa en nuestro país de los Santanderes, tiene una cultura propia diferente a una cultura mía como bogotano. Ahora bien, Isa, con ya varios años en el hermano país de México, en Guadalajara, también ha absorbido parte de esa cultura. Sí. Y de alguna otra forma, aunque tal vez no esté definida la cultura o no se tenga un manifiesto de la cultura en tu organización, en tu empresa o tu emprendimiento, si estás arrancando, es algo que está latente, sí, está en Claro, el día a día. Entonces, no podemos decir que no tenemos una cultura porque tenemos una cultura. claro. Y en la medida que la conozcamos y la pongamos a funcionar a favor de la estrategia comercial, pues ahí es donde vamos a impactar como decimos en el tema de hoy. Pues es que Álvaro, por lo que dices, o sea, esa cultura es parte de nuestra esencia, ¿no? Es innato, o sea, lo llevamos con nosotros, o sea, tú bien dices, no se puede decir que no hay cultura, pues es que la llevas contigo, es parte de ti, ¿verdad? Es como tu ADN. Así es, y has utilizado una palabra que de hecho es, ¿no?, algo que normalmente se utiliza y es ADN, si es de alguna otra forma lo que te hace único. Y cuando Ujú. hablamos de ser únicos, de ese ADN, hablamos de los leones de colores, los famosos leones de colores de los cuales hablo yo, y es entender que tú puedes vender el mismo producto y tú puedes Sí, tener dos fuerzas comerciales o dos vendedores o dos emprendimientos ok, vendiendo el mismo producto, ok, pero cada vendedor tiene una cultura y total. finalmente esa cultura es la que hace que ese proceso comercial, que ese proceso de ventas, pues genere unos resultados diferentes, ¿sí? Y aunque vivimos cada vez en un mundo más automatizado, más asociado a temas de inteligencia artificial, asociado a business intelligence, a big data, gobierno de datos, pues en últimas la cultura es que marca la diferencia y se Ujú. habla de un concepto que es el Big Data, ¿sí? El Big Data es desde la parte de la etnografía, desde la parte de la antropología, algo que conecta con esa autenticidad. Entonces, podemos hablar de estrategia comercial, sí, pero cuando lo entendemos desde el interior, y ese interior es la cultura, podemos tener parámetros que nos permiten diferenciarlos. Es más, y quiero entregar este tip, muchas veces se habla de ventaja competitiva. Y Ujú. hoy quiero decirte a ti que estás observando esta charla, que la fuente real, y más cuando hay un tema de tecnología que está ahí en el ambiente, la fuente real de ventaja competitiva es la cultura. ¿Sí? Es Ujú. eso que nos hace únicos, es eso que hace a Isa tan chévere. Hace un par de Qué meses bello, nos gracias. conocimos, siempre está con esa alegría y siempre está con esa mirada y siempre está con esa energía. A veces decimos que pues sencillamente dice, oye, yo quiero trabajar con Isa, ¿sí? O Gracias. la cultura propia de Álvaro o de cualquier ser humano. Entonces es como esa energía, ese, como decimos acá en Colombia, me cayó bien o no me cayó bien, Ujú, ¿sí? ujú. O está chido o no está chido, como dicen en Es México. como esa Y hace conexión entonces también. exacto, que se refleja en esa conexión, pero internamente tiene unos componentes técnicos que cuando tú los entiendes y los potencias, los conviertes en estrategia, porque en estrategia básicamente hablamos de el exterior, ¿sí? La estrategia, Ujú. en últimas, es un proceso de adaptación. Es desde mi interior que quiero lograr. Entonces, muchas veces en estrategia comercial se habla de un presupuesto de ventas, de una cifra de ventas, de un territorio, de un target. Y en últimas, normalmente las estrategias comerciales han venido siendo construidas desde únicamente la cifra, los números y la estrategia. Pero Ujú. cuando descuidamos la cultura, pues sencillamente eh, esas estrategias pasan a ser muy, muy, muy etéreas.
Sí, entonces te voy a dar y les voy a dar un ejemplo muy sencillo. Es como si yo no estuviese casado y de alguna otra forma quisiese conquistar a una mujer, a una chica, pero pues en realidad tengo ese sueño de conquistar a esta chica, esta mujer sería como mi objetivo comercial, pero pues no me conozco, sí, no he trabajado en mí, no he trabajado en mis Sí. creencias y puede que una de mis creencias sea, no, Álvaro, tú no mereces a esa chica. Pues, si Ujú. no he trabajado en eso, pues puedo querer a esa chica, pero pues sencillamente no lo voy a lograr. Son ¿Por qué? esas Porque creencias hay una... limitantes, ¿no? Exacto, y eso hace parte de la cultura. Dentro de la cultura, entonces, en este punto que tú nos dices y con este ejemplo tan interesante, dentro de la cultura, entonces, también van nuestros pensamientos y lo que sabemos de nosotros, Álvaro, de lo que conocemos de nosotros. Me gusta eso que tú dices, primero conócete tú, antes de irte a enfrentar en una batalla, sea la que sea. Sí, y en ese proceso de conocimiento, de alguna otra forma está el tema de qué puedes lograr y cómo puedes mantenerlo. Y a qué me refiero con qué puedes lograr y cómo puedes mantenerlo. Normalmente para fin de año se arman unos presupuestos a nivel comercial, se arman unos presupuestos de ventas y normalmente a fin de año se hacen unas reuniones estratégicas con productos actuales, con productos nuevos, con cifras de mercado de lo que podría pasar, porque en últimas la estrategia es un proceso de futuro. Ujú. Y normalmente se piensa, como en el caso de la chica, en la chica, ¿sí? Pero normalmente no se piensa en tus capacidades y tus recursos. En últimas, no hay un conocimiento interno, no Sí. solamente de los pensamientos, sino de tus capacidades y recursos y cómo se pueden mantener en el tiempo. Y cuando hablamos de cómo se pueden mantener en el tiempo, sencillamente estamos hablando de hábitos, ¿sí? Mm. Y esos hábitos, pues si lo vemos a nivel comercial, son esos hábitos comerciales, esas estructuras asociadas a los hábitos que hacen que tú puedas mantener una consistencia en el mercado. Porque muchas veces es como, voy a dar un ejemplo, es como cuando tú abres, con todo el respeto a las comparaciones, porque sé que pueden haber gerentes comerciales y directivos comerciales de organizaciones muy fuertes, muy grandes, pero también sé que puede haber personas que están iniciando un Sí. emprendimiento, un negocio que nos pueden estar observando. Pero quiero dar un ejemplo muy básico para ir al punto. Como cuando abres en tu barrio una tienda, una Ok. papelería o una tienda de víveres y eres nuevo, entonces la abres hoy. ¿Sí? La abriste hoy, Ujú. 8 de la mañana, y los vecinos del barrio, los residentes del barrio, pasan y ven que la tienda está abierta. ¿Sí? Y pues les llama la atención. Vea pues, mm, pusieron una tienda, tendrán Ujú. domicilios, tendrán pago por aplicaciones, tendrán Recibirán lo que normal, tarjeta. Mm. exacto, todo ese tipo de cosas tendrán el surtido y puede que les llame eh, la atención y genere curiosidad. En la tarde, cuando llegan con sus familiares, le dice, oye, mira, acá al lado abrir una tienda, se ve como chévere, se ve como genial. Pero resulta y pasa que el otro día vas, nuevamente a las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana, y no está abierto. Está cerrada, Pues sí. ahí ya falló el proceso interno, que en últimas tiene que ver con los hábitos y en últimas tiene que ver con la cultura. ¿No? Ujú. Entonces es algo que muchas veces es etéreo, que muchas veces muchas organizaciones no lo tienen ni siquiera en el radar, pero cada vez aquellas organizaciones que lo tienen desde el interior y desde la estrategia, pues obviamente ya lo pueden manifestar en un impacto real, pues a nivel de crecimiento y a nivel de desarrollo de productos, de innovación y pues de las estrategias comerciales que deben desarrollarse. La estrategia es un proceso de pensamiento y como proceso de pensamiento es un proceso de pensamiento a futuro. Y normalmente cuando se desarrolla una estrategia, viene después un plan estratégico. Y ese plan estratégico pues es como en el día a día convertir eso que estamos visualizando en algo real. Y en ese Ujú. día a día hay unos planes, hay unos KPI, hay unos seguimientos y en esos seguimientos hay unos hábitos. Y si internamente no nos conocemos,
no entendemos si estamos o no en la capacidad para desarrollar esos planes, si estamos incluso motivados, si podemos de alguna otra forma tener diferentes, no estrategias, sino tácticas para Ujú. poder penetrar el mercado, pues sencillamente ahí es donde se cae la estrategia. Normalmente decimos, la estrategia no No funcionó, funcionó, sí. pero en realidad lo que no funciona es la cultura. Ok. Fíjate cómo empezaste por contarnos lo que es el concepto de cultura. Nos diste todo este recorrido, pasamos por hábitos, pasamos por esencia, pasamos por el ADN, que también tiene mucho que ver con la marca personal y con esa construcción de marca. Llegaste a estrategia, pasaste a táctica y regresaste a cultura. O sea, es un círculo. La cultura abarca todo, ¿no? Por lo que entendemos. Y hablando de cultura, por ahí ya se te salió el acento mexicano. ¿Es en serio? Sí, y abarca todo. Como dices, abarca todo. De una otra forma, imagínense en que la cultura es como un cuadrado, un rectángulo, en Ok. donde están todos los diferentes procesos y entre ellos los procesos comerciales. Ahora, el proceso comercial pues también debe estar conectado con el proceso administrativo, con el proceso Claro. financiero, con el proceso de prestación de servicio, proceso de producción, con el proceso de calidad, con el proceso logístico y en últimas todos a su vez están conectados con el proceso estratégico. En últimas es un ciclo, pero en ese ciclo están ocurriendo muchos procesos. Y cuando dentro de la cultura nosotros, y más si tenemos una mentalidad, porque ahí hay otro punto que en últimas está en la cultura, pero muchas veces se saca de la cultura y es el tema de la mentalidad y a veces se habla de mentalidad de crecimiento. Mm. Pues sencillamente no tenemos una cultura que apunta al crecimiento, que apunta a la automatización, que apunta a la escalabilidad, que apunta a la mejora continua, pues en últimas esos procesos comerciales se caen, esos Claro, procesos estratégicos se claro. caen y finalmente decimos, no, es que la situación está compleja, no es que los clientes no están comprando, no es que los clientes no, pero nos preguntamos, ¿en realidad es afuera o es adentro? Y Sí, en verdad sí. tenemos un espacio para que la cultura no solamente nazca, sino se fortalezca. Tenemos una visión como líderes, como empresarios, como gerentes comerciales para dotar a nuestras fuerzas comerciales, nuestros asesores comerciales, a nuestros vendedores, que son los que ponen la cara, que son los que Sí. muestran esos productos o servicios, pero que en últimas están dotados de esa cultura. Y en últimas eso termina siendo la diferencia. Porque cuando tú estás en un proceso de negociación y hay esa generación de confianza que es vital para una negociación, y esa cultura no es que yo salga a vender y diga mi cultura es esta, sino se nota en mis palabras, en mis Acciones. cumplimientos, en mis acciones, en la calidad de mi producto, en mis políticas de pago incluso, ¿sí? Ujú. En mis políticas de reclamación, ¿sí? En mis políticas de garantías, en todo absolutamente, que nuestro cliente, incluso también, porque también va a un proceso de compra, nuestro proveedor y en general todos nuestros stakeholders dicen, oye, me gusta hacer negocios con esta Mm. empresa. ¿Sí? Ese me gusta hacer negocios con esta empresa es confianza y ese me gusta hacer negocios con esta empresa es cultura. Entonces, por eso la cultura es tan importante. Cuando hemos trabajado la cultura, en realidad es que podemos empezar a hacer estrategias serias. Claro. Muchas veces se habla de la estrategia y normalmente cuando las ventas están bajas, necesitamos un líder comercial, necesitamos una estratega comercial, necesitamos un genio en la estrategia que salve la empresa, Sí, apague el incendio. apague el incendio. Pero Sí. la empresa ha pensado en su cultura, sabe cuál es su cultura, tiene unos procesos y tiene una orientación y en últimas también una filosofía estratégica que va conectada a la cultura que hace posible que la estrategia pueda desarrollarse
Y adicional a eso, que en esa matrimonio, como me gusta decirlo a mí, entre cultura y estrategia, podamos tener un desarrollo organizacional, podamos pensar en crecer, sea en tener más ventas, tener nuevas líneas de producto, internacionalizar nuestra empresa. Nuestra empresa, sí. Y ahí es donde en verdad vienen los resultados. Ujú. Y está conectado, volviendo al ciclo, como dices tú, a esa mentalidad de crecimiento. Entonces es un ciclo muy interesante y ahí es donde en esa conexión de cultura, estrategia y desarrollo organizacional, tú puedes incubar una sana estrategia comercial, ¿no? Y es algo que normalmente, y si vemos las cifras, y esto no pasa únicamente en Colombia, sino en México también y en general en todas las culturas, uno de los cargos que más rota es el cargo de líder comercial o director comercial. Y Ujú. los vendedores son Sí. personas que constantemente están rotando. Normalmente contratas a un líder comercial, eh, le das un tiempo, dependiendo del producto, del servicio, de la cultura de la organización, dice, bueno, vamos a contratarlo por 1 o 2 meses, a ver cómo ¿Cómo llega, funciona? cómo se Sí, conecta. Y si al tercer mes no vende, chao. sí. O en algunos cargos puede ser un poco más corto ese tiempo o de pronto puede ser más largo. Pero a la final no se trata del tiempo, sino se trata de las herramientas que tiene ese líder comercial para que la estrategia comercial sirva, Ujú. funcione. Creo que aquí en todo lo que nos has contado, Álvaro, entra otra palabra y me gustaría, yo la utilizo bastante y la recalco bastante también en todo este tema organizacional, de empresas, todo esto. Y también me gustaría escuchar en dónde crees tú que encaja, y es la palabra coherencia. Ok. Porque debe Eh, haber coherencia, o sea, no puedo tener una cultura organizacional que no sea coherente con nuestras acciones, con el actuar de la misma empresa, de las mismas personas de la empresa, ¿verdad? Ujú. Es una palabra muy, muy interesante. Normalmente cuando yo hablo de coherencia, hablo de 3 pilares que están asociados a mi propósito superior como marca personal y es pensar claro para hablar con propósito y actuar con poder, Ok. ¿sí? Si lo vemos desde el propósito organizacional, normalmente se habla del ser, hacer y tener. Yo voy Ujú, un escalón más allá y hablo de ser, hacer, tener para dar, ¿sí? ujú. Y esta coherencia viene desde el interior, ¿sí? Viene desde el interior, por eso es importante, y acá puede sonar un poquito extraño esto que voy a decir, pero ya cuando armas el rompecabezas y lo entiendes, es mucho más fluido. Parte de un proceso de filosofía estratégica donde en esa filosofía estratégica hablas de términos que muchas veces suenan bonitos, muchas veces suenan incluso para proyecto de vida, pero cuando lo llevas a las organizaciones, Ujú. haces una transformación, y si lo quieres ver, una transformación, yo lo llamo conciencia estratégica espiritual. En últimas, es ese proceso interno de transformación en donde desde esa conciencia generas una estrategia espiritual entendida como ese poder de generación de valor, ¿sí? Entendiendo un Ujú. concepto espiritual de una forma más amplia. ¿Y a qué me refiero con esto? A que sencillamente cuando entiendes que el propósito no es algo que está a futuro, sino que hace parte de tu identidad, en últimas de tu cultura, de tu ser, pasa por el hacer, pasa por el tener y pasa por el dar. Todas y cada una de las acciones que tú desarrollas como empresario, como emprendedor, como comercial, deben estar asociadas a un propósito superior como organización. Si no es así, sencillamente nos hemos salido del marco de la cultura. Y esa coherencia duele al principio. ¿Y a qué me refiero que duele al principio? Cuando tú haces un proceso estratégico serio y lo amalgamas a la cultura, al principio
al principio cuando lo lanzas duele. Es como cuando estás implementando cualquier hábito. Ujú. Sí, es que quiero dormir más Cuesta. temprano, es que no quiero usar el celular, es que no quiero ver televisión, es que quiero tomar agua, que quiero comer saludable. Al principio ese cambio duele, Sí. pero después de que lo haces, después de que lo ejecutas sin perder ese propósito superior y desde esa coherencia, todas tus acciones nacen desde ese proceso filosófico, estratégico de pensamiento y hay esa coherencia, pues los resultados empiezan a verse y no solamente empiezan a verse, sino que empiezan a potenciarse. Por eso, cuando tú desde esa nueva cultura creas una estrategia, al final, solamente al final, que ves resultados cada vez más, como los llamo yo, REST o organizaciones REST, rentables, escalables y Y sostenibles. sostenibles. ¿Ya? Porque cuando tú tienes una cultura, ese impacto se ve en el tiempo de forma rentable, escalable y sostenible. Entonces, cuando tú estás diseñando un producto, un servicio, un emprendimiento, una empresa y tienes esa visión de futuro, que nace de la cultura, que se tangibiliza a través de la estrategia, pero que en el día a día se convierte en el desarrollo organizacional. Simplemente o eres coherente o los resultados no se ven. No se Entonces, ven. la coherencia no es una palabra bonita para tratar de vender un producto o servicio, Ujú. sino es algo que hace parte de tus hábitos de tu día a día para que los resultados se den y no solamente se den en excelencia. Cuando lo concientizas desde esa conciencia estratégica espiritual y entiendes que es importante actuar en coherencia con tu cultura, pues tarde o temprano los resultados se van a ver. Muchas veces, desde esa coherencia, que sencillamente dices, este posible cliente no es mi cliente. Y eso para un vendedor es fatal. Tú vas a decir, no, pero espérate que yo tengo que vender y tú me vas a decir, Álvaro, que este no es mi cliente. Ujú. No, que puede que hoy hagas una venta, pero a futuro ese cliente no solamente no sea rentable para tu organización, sino que te haga caer en un acto de incoherencia que va a impactar a todos los demás clientes, ¿sí? Prefiero mejor Que no va tenerlo. a impedir tu desarrollo, ¿sí? Y no porque el cliente, como decimos acá en Colombia, sea un mal cliente, ¿no? Sino porque sencillamente no está alineado desde la parte estratégica, desde la parte cultural a tu producto o servicio. Y pues es un tema de mercado, no necesariamente así seamos la organización más grande, no quiero nombrar marcas Ujú. acá, pero vendemos la misma gaseosa a todo el mundo o el mismo celular a todo el mundo, ¿no? Muchas personas que aunque eh, sea la gaseosa más popular, pues sencillamente no la tomas, o Sí, sea el celular más popular, sencillamente no lo usas. sí, sí, sí. ¿Sí? No todos Entonces son es un nuestros tema de clientes. coherencia. Sí, 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 sí. Así es. Me encanta esto, Álvaro. Y bueno, quiero preguntarte algo, viendo ese león de colores que tienes ahí a tus espaldas. Aquí en la presentación les comentaba que tú eres el creador de los leones de colores. No te quiero dejar ir hasta que no les cuentes a todos qué son los leones de colores. ¿Qué son los leones de colores? Si ustedes van a la selva y llegan a encontrar un león verde con melena azul, cola roja y pies fucsia, pues es un león diferente, es un león Sí. único. Y es de alguna otra forma, y teniéndolo bajo la perspectiva de la charla, es un león que tiene clara su cultura, es un Ujú. león que tiene clara su autenticidad. Si sus empresas, si sus marcas, si sus negocios son leones de colores, yo me encargo de que crezcan. Si son leones de colores, y el mercado no lo saben, yo me encargo de que lo sepan. De que lo Y sé. si aún no son leones de colores, pero tienen todo el potencial para ser leones de colores, mi misión es crear esos leones de colores. Mi misión es crear leones de colores. Mi visión es que vivan en manada, vivan en comunidad, vivan en unidad. Una nueva cultura es el resultado de una estrategia de una metodología, perdón, que he llamado C5. Y esa C5 está inspirada en 5 Cs. Creer, conocer, crear, comunicar, compartir.
Esas 5C hacen parte del ADN en donde desde la creencia, es decir, desde el creer que yo puedo transformar la cultura, ¿sí? En este caso la estrategia comercial, la cultura de ventas, la coherencia de ventas, voy a conocer del tema, voy a siempre estar en un proceso de aprendizaje para crear, es decir, para innovar nuevas estructuras, nuevas estrategias, nuevos referentes para hacer unas ventas que sean rentables, escalables y sostenibles, para comunicarlas. La comunicación hace parte esencial de la cultura. Ya lo decía Pericles hace más de 2300 años. Quien sabe pensar pero no comunica lo que piensa está al mismo nivel de quien no sabe pensar. En otras palabras, quien tiene un producto o servicio o quien está desarrollando una empresa y no sabe comunicarlo con V de ventas, no sabe vender, está al mismo nivel de quien no sabe No lo tiene. producir, quien no sabe crear. Entonces la comunicación es fundamental. Y compartir no solamente tiene que ver con entregar ese valor, es decir, el vender, sino en esa nueva cultura entender que nuestras sociedades cuando están hiperconectadas necesitan de comunidades, así como la comunidad a través de estos podcasts ISA ha venido creando para que diferentes líderes de empresas, gerentes comerciales, líderes comerciales, vendedores, pues puedan fortalecer sus conocimientos, puedan fortalecer su cultura, puedan ser coherentes al momento de vender y asimismo crear esa nueva cultura en ventas que va más profundo y esa nueva cultura en negociación. Ahora, los leones de colores son ese sello que dicen, oye, podemos lograrlo, podemos hacer posible lo imposible y extraordinario eso que hacemos posible. Y sí, desde ese creer, desde esa sobredosis de fe, como yo lo llamo, podemos pues en verdad transformar. Entonces, vender pasa a ser algo supremamente divertido. Claro. ¿Por qué? Porque nace desde la cultura, nace desde quiénes somos y no va a ser un acto forzado, sino por el contrario va a ser un acto auténtico. Y muchas veces se habla, pues yo no salgo a vender, salgo a Ujú. hacer amigos y en ese hacer amigos ver con quién conecto bien, ver con quién alineo cultura y desde ahí poder crecer. Y las ventas pasan a ser algo supremamente interesante y supremamente divertido. ¿Qué es Es cierto. eso, estimada Isa? Es cierto. No, genial, genial, Álvaro. Muchísimas gracias. Y ya para despedirte, Álvaro, el consejo. ¿Qué consejo de todo este tema quieres dejarle a nuestra audiencia el día de hoy? Ok, hay varios, pero si quisiera resumirlo, vender es lo más maravilloso que existe y vender más allá de esa transacción económica es desde esa conciencia, ese acto de conciencia o esa conciencia estratégica espiritual de las que les he hablado, entender que ese producto, ese servicio que tú llevas a un posible cliente, a un posible aliado, Ujú. pues sencillamente es una forma de tangibilizar tu cultura, de expandir tu cultura, de expandir quién eres y si en esa coherencia, ese quién eres está no solamente con el ser, sino con el hacer, el tener y el dar, terminas dando y terminas transformando y terminas dejando un legado. Pues cuando tú vendes desde la cultura, impactas desde esa nueva cultura, no solamente vendes, sino que transformas realidades, mejoras la calidad de vida y en últimas terminas transformándote y terminas creciendo. Pero si haces que esas ventas no solamente sean rentables, sino escalables, es decir, generen riqueza y adicional a eso sean sostenibles en el tiempo, pues tu negocio, tu producto, lo que estés vendiendo va a tener una permanencia en el tiempo. Y como les digo, vender se va a convertir en un acto totalmente natural, Mm. totalmente consciente, totalmente coherente y totalmente divertido. Así que
antes de salir a vender y antes de desarrollar una estrategia comercial, revisen su interior, revisen su cultura, qué está pasando y si pueden hacerla sostenible en el tiempo. Ok, no, excelente. Álvaro, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden conocer más de ti o de los Leones de Colores quienes estén interesados? Danos tus redes o web, datos de contacto. Ok, es muy sencillo. Normalmente en LinkedIn estoy como Álvaro Pinilla y me pueden enviar mensajes, me pueden seguir. Normalmente contesto todos los mensajes, trato de estar al tanto. En Facebook estamos como @manada de leones de colores. Ahí tenemos también otros podcasts de los cuales también Isa muy pronto también va a estar en el rol no de host, sino de invitada también hablando no de todos los de este podcast, pero también de todas las maravillas que hace en ventas. Y bueno, no, síganos en nuestras redes, también hay mucho contenido de valor. Y nada, pues de eso se trata de en estos procesos de compartir conocimiento, y compartir experiencias, generar valor para todas las personas que están llegando a esta transmisión. Muchas gracias, Álvaro, de verdad que sí, por todas estas enseñanzas, por este espacio, por abrirnos este momento, a pesar de que estás con tu gripa, esperamos de verdad que te recuperes pronto y en un próximo ya te tomas el cafecito con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Álvaro, de verdad que sí, y esta es tu casa, bienvenido siempre. Y gracias, Isa, a ti y a toda tu audiencia. Chao, Gracias, chao. chao a todos, gracias por venir. Ay, la frase, la vida necesita una alta dosis de pasión y las ventas el doble. Cuídense mucho. Chao, chao. Álvaro, chao. Chao. Vender no es acosar, es acompañar en el andar. Ventas bien hechas con actitud y a brillar. Es un orgullo ser vendedores de verdad, con pasión y con corazón, buscando la solución, siempre con dedicación. Vender no es ofrecer ni negociar sin más, es emocionar y hacer que el cliente quiera más. Con magia en la voz transmitimos emoción, con orgullo y compasión somos vendedores con corazón.